La Ciudad de México en ese año de 1912 vivía varias amenazas. La fundamental fue la zapatista, pero el país en su conjunto tenía las rebeliones de Pascual Orozco en el norte, de los vasquistas, ¿no?, de los felicistas, ¿no?, de la propia reacción conservadora, porfirista, que estaba inconforme con la pérdida del poder por la revolución maderista, y además la amenaza zapatista que se dio tras la ruptura del presidente Madero con el movimiento zapatista por el incumplimiento de sus demandas agrarias y también por el incumplimiento de una renovación del poder legislativo y de la justicia en el estado de Morelos. Habían avanzado notablemente en varias posiciones, de tal manera que para el mes de abril estaban ya posesionados el conjunto casi de todo el estado de Morelos y de partes de Puebla, y amenazaban con entrar por el sur de la Ciudad de México y parte del norte, ¿no? Naucalpan, Tlalnepantla, en esas zonas. Entonces, estas amenazas, las que mencioné antes y la zapatista, llevaron al gobierno federal de Francisco Madero a convocar a la formación de cuerpos de voluntarios en el mes de febrero. Y a esa convocatoria respondieron en marzo los habitantes de la ciudad a través de la organización que para ello tuvo el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el gobierno del distrito y el propio gobierno federal. No me interesa tanto remitirme al aspecto militar y político de estos eventos, que ya han sido estudiados. Yo destacaría el trabajo de Alan Knight y el trabajo de Felipe Ávila, aunque ninguno de ellos entra con detalle al examen de estos eventos en 1912. Hay otros estudios que abarcan el tema para 1914, pero la historiografía ha olvidado este año, ¿no? Entonces, yo me quiero concentrar y ofrecer al público un aspecto poco estudiado, que es el de las emociones. Las emociones tienen un alto componente político, un alto componente social, un alto componente económico, y todo esto los estudios culturales han buscado identificarlo y mostrarlo. Y de ahí derivo pues cómo las emociones están situadas históricamente y casi universalmente en estructuras sociales de desigualdad, y que generan estas estructuras un conjunto de precariedad en la vida social de las colectividades, que generan también sentimientos, siendo el resentimiento el articulador principal de esto, ¿no? A partir del resentimiento se articulan y se generan otras emociones, y los casos de violencia, como son las guerras y las revoluciones, nos permiten ilustrar esto. En principio hay que decir que el resentimiento es resultado de una sociedad desigual, ¿no? El resentimiento, según Jack Barbalet, un sociólogo australiano a quien he seguido muy de cerca, emerge en condiciones donde de suyo nuestras sociedades contemporáneas aquí y en todo el mundo son desiguales, asimétricas las llama él, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que el resentimiento emerja como una coyuntura, ¿no? Pues digamos, un abuso deliberado, consistente y consecutivo de mermar las condiciones de vida y de seguridad de las personas, ¿no? Así ocurrió y ha ocurrido en muchos casos en la historia humana, ¿no? Pero para el caso de la Revolución Mexicana, pues el propio Alan Knight, este destacado historiador británico, pues ha señalado, ¿no?, que la Revolución Mexicana surgió justo de la exacerbación de esas condiciones de abuso, de autoridad, de injusticia que generaron el resentimiento. Y para el caso muy, muy particular de la Ciudad de México, pues hubo un resentimiento que se convirtió, por un lado, para los zapatistas en el
el articulador de su lucha, ¿no? Y que tuvo una traducción política en el Plan de Ayala. En cambio, para la sociedad capitalina que temía ese arribo de los rebeldes, ese resentimiento se convirtió en odio, se convirtió en temor, en horror, pero se convirtió por la acción también deliberada de la prensa y de otros medios para construir ese imaginario en la ciudadanía de que estaban enfrentando algo monstruoso y que estaba por llegar, ¿no? Las fuentes que yo consulto y que pues puedo decir que nadie ha trabajado, ¿no? Son justo las cartas y los registros de los voluntarios que se integraron a esa convocatoria del gobierno federal y de la ciudad. Esas cartas y esos registros me permiten asomarme a lo particular de la percepción que tuvieron algunos habitantes de la ciudad frente a esa amenaza. Algunos tuvieron una emoción de terror, de angustia, otros tuvieron una reacción emocional de una inflamación de su sentido nacionalista, otros de odio y de desprecio porque iban a ser arrebatados en sus bienes, en su honor, en sus posesiones, ¿no? Etcétera. Thank you.